de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, se mantiene como favorito para ganar las elecciones presidenciales en México. Así lo revela la última encuesta publicada por uno de los diarios más importantes del país. El izquierdista se ubica 26 puntos por encima del conservador Ricardo Anaya, dejando muy abajo al aspirante oficialista José Antonio Meade, con apenas 19% de la preferencia. La disputa, por ejemplo, en el caso del PRI, esto lo he oído yo de los propios priistas, lo que les interesa es conservar algunos bastiones, algunos distritos, algunos estados, no perder todo el poder en las cámaras de diputados o de senadores. La popularidad de López Obrador se ha mantenido sin cambios desde el inicio formal del proceso electoral en 2017, y a pesar de la campaña emprendida por algunos empresarios, entre ellos Germán Larrea, dueño de Grupo Minero México, quien ha enviado cartas a sus empleados para sugerirles votar por la continuidad. Mientras, las expresiones de apoyo a su campaña inundan las redes sociales. Para el próximo 1 de julio, 89.1 millones de mexicanos están habilitados para votar. Además de un nuevo presidente, elegirán a 128 senadores, 500 diputados y renovarán 9 gubernaturas, incluida la jefatura de gobierno de la capital. Bien, con ese video hacemos entrada a la última parte de nuestro programa en el día de hoy. Le damos las gracias por seguir con nosotros en el medio. Nos está acompañando Orlando Villalobos y por supuesto José Luis Méndez, nuestro moderador también. Y vamos a tocar ahora el tema de México. Aunque una cosita se nos quedó pendiente en el caso de Colombia, es que parece que a los organismos internacionales y a la gran mediática internacional no les preocupa para nada que la abstención en Colombia ha sido similar en porcentaje a la que se ve en Venezuela. En el caso de Venezuela es preocupante, en el caso de Colombia ni siquiera la mencionan. Pero otra cosa, no es un dato relevante. No es un dato relevante. Pero otra cosa, digo un poco más allá, porque el padrón electoral de Colombia es más de 36 millones, casi 37 millones de votantes. En el caso de Venezuela somos 20 millones. Allí se expresó un poco más allá del 51%, quedó en la abstención más del 51%, sí. Y la votación no fue auditada y se vieron las irregularidades. Correcto. Y allá que viva la democracia colombiana. Pues. Así es. Entramos a México ahora porque también Orlando incluso nos va a mostrar un libro de Andrés Manuel López Obrador, candidato que tiene en las encuestas una alta preferencia, una alta posibilidad de ser el nuevo presidente de México. Les quiero mostrar este libro de Andrés Manuel López Obrador, La mafia nos robó la presidencia. Este libro, Grijalbo, 2007, en el que López Obrador explica, analiza y narra toda la experiencia de cómo tradicionalmente en México se configuró un sistema político para que siempre las corrientes tradicionales, en principio el PRI, posteriormente el PAN, que ganó 2 elecciones, sí, siempre ganan las elecciones en la urna, por la forma como se hace el procedimiento electoral. Que no es como Venezuela, por supuesto. Sí, y en 2006, ¿no?, que es el relato que aquí está contenido, López Obrador perdió por aproximadamente 0.5%, o sea que hubo... Diferencia mínima. Mínima, comúnmente se dice empate técnico. En las encuestas se diría empate técnico. En las encuestas, entonces perdió por muy poco margen. Y por cierto, aquí hay un dato relevante. López Obrador protestó, se hicieron grandes concentraciones en las ciudades mexicanas, en el Zócalo, ¿no? En el caso de México, en ese sitio que es el Zócalo, ¿no?, que está en el centro de México, frente al Palacio de Gobierno, el Palacio Nacional. Pero López Obrador siempre exigió que en sus protestas no hubiera actos de violencia y se decía no hubo ningún muerto en las protestas, cosa distinta a lo que ocurrió en Venezuela con la victoria la primera vez del presidente Maduro, que el candidato que pierde, Capriles, sale a proponer y a estimular actos de violencia que dejó un saldo de personas fallecidas, sí, un saldo lamentable. Es decir, si vemos así, un dato, si se quiere anecdótico, pero vemos que hay una vocación democrática en López Obrador, que dijo, es que yo prefiero que no haya ningún muerto si ese es el precio que tengo que pagar para que me den la presidencia de la República. Pero por eso es interesante que quede el testimonio escrito de cómo le roban las elecciones. Ahora, otro dato, porque es que seguramente nos queda lejos México, en fin de cuentas, ¿no? Pero un dato es que yo encuentro en el libro que él dice, el político que yo más admiro es Salvador Allende. Habla bien de una serie de
de dirigentes de izquierda anterior en México, se refiere de manera, digamos, con cercanía por la figura del Che Guevara, aunque dice que no comparte el desarrollo de la lucha armada. Los métodos. O sea, encontramos a un dirigente político que muestra vocación democrática y que aquí cabe también la afirmación de que estamos frente a un liderazgo político que también rompe con la estructura conservadora de dominio, sí, en este correcto. caso en la sociedad mexicana. Ahora, si hemos hablado de impactos geopolíticos para la región, México es como mucho. Nunca hasta ahora hemos tenido a alguien en la presidencia o en el ejercicio del gobierno de México que haya tenido una mirada no solamente de comprensión hacia Venezuela, es que tampoco hacia América Latina. México siempre, todos estos gobiernos del PRI y del PAN que hemos tenido hasta ahora, siempre ellos tienen una actitud de entrega y de seguimiento fiel de las políticas que diseña Estados Unidos. Exacto. ¿No? Desde ahí la famosa frase de Cárdenas, de Lázaro Cárdenas, de Benito Juárez. De Benito Juárez. Tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Entonces ahí se cumple, ¿no? O sea, por eso sería de muy interesante, Bien interesante. que haya un refrescamiento de la política latinoamericana. Entonces, estos casos que nosotros estamos comentando hoy en el programa, caso Colombia, caso México, ni decir Argentina y Lula, Brasil, nos hablan también de eso, ¿no? De corrientes renovadoras de la política en América Latina. Y para decir aquella famosa frase de Galileo Galilei, o sea, sí, muy bien, hay una corriente neoconservadora que te domina en América Latina, pero bueno, y sin embargo se mueve, porque incluso insurgen estos liderazgos que te disputan el poder de tú a tú. Y yo no sé cómo van a hacer esta vez para ganarle a López Obrador. Hasta ahora, ¿no? Estamos casi a un mes de las elecciones, hasta ahora la ventaja sobre el segundo es de 20%. Es como... Demasiado grande. Es como grande. O sea, exageradamente ¿qué grande. van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Qué invento van a sacar para no entregarle la presidencia? Sí, ¿cómo van a hacer en este caso, ¿no? En México han ocurrido hechos que hay que también poner sobre la mesa, ¿no? Voy cerrando esta parte. En 1994 asesinaron a Luis Donaldo Colosio. A Colosio, sí. Colosio lo asesinaron, era un dirigente del PRI, tenía ciertas veleidades, vamos a decir, con la izquierda, para ver si nos entendemos. Cercanías. Tenía cercanías, era partidario de un conjunto de reformas, no llegó al proceso electoral, o sea, en un acto de campaña electoral, sí, ¿no? Y otra dificultad tremenda que hay, incluso en el México actual, es que nada más en este proceso electoral han asesinado a más de 100, ciento y tantos, buscar en redes virtuales, en internet, más de 100 activistas, militantes políticos. Y este año en México han asesinado a 6 periodistas y asesinaron a 12 periodistas el año pasado. ¿Y qué dice la mediática internacional de eso? Es decir, que estamos hablando de un Estado que practica la represión, claro, el Estado, y hay factores, digamos, presencia de poderes fácticos como el narcotráfico, que también interviene, ¿no? Junto con las corrientes conservadoras, y es la que agrede a dirigentes populares en distintas comunidades o asesinan alcaldes, si eso llegara o a pasar, candidatos. Eso hubiera pasado en México. Venezuela, imagínense ustedes lo que la mediática internacional. Eso es México, o sea que de eso los medios no lo ponen, no lo dicen. No lo dice. Y si lo el dice aparato que mediático que domina no te lo dice. Exactamente. Pero si tú te pones a examinar la situación en la que se dan este proceso electoral, es de muchas dificultades y de un costo grande en términos de... Fíjate, Orlando, de violencia. Yo creo que México después de muchos años está abriendo de la batalla de Pancho Villa y Juárez y Zapata. Inclusive los que estuvieron en la época esta dorada por el tema de la dominación cultural, porque inclusive México entró a Latinoamérica y había dominado los corazones, el sentimiento de los latinoamericanos. Y vino la industria norteamericana a darse cuenta que México tenía un predominio sobre esta parte, desde el punto de vista cultural, nos vino con el ataque cultural a través de los grandes medios, que es lo que tenemos hoy. López Obrador ha sido un hombre persistente en la lucha, en la causa. De hecho, se dice en la última campaña que tuvo y cuando hizo esta protesta, que había sido el único político de
diferente a los partidos del status quo, que había podido llenar, hacer una convocatoria al Zócalo sin los grandes medios, completamente invisibilizados. Y lo que ha pasado es una invisibilización de estos candidatos, al igual que ocurrió en Colombia. Pero además de esto, de producto de tantas muertes desde el punto de vista de la moral del mexicano ha sido socavada y ha sido mancillada y ha sido tapada, escondida por estos grandes medios que si Televisa y las grandes cadenas corporativas, el cipallismo mexicano que había allí, que inclusive su mismo presidente se ha quedado callado ante las pretensiones del presidente del imperio, este hombre fascista como lo es Donald Trump, y que no haya defendido el gentilicio del mexicano. López Obrador representa, se acerca más al mexicano que uno conoce, a la cultura, sí, esa azteca que uno conoce. Se parece más al Pancho Villa, a la película mexicana, ese Jorge Negrete, pero México, hoy día, yo no sé si la mediática va a poder entender de decir que da otra lectura hacia Latinoamérica. Nos queda claro que vamos a tener que hacer otro programa. Cuando se acerquen las elecciones, ya las tengamos allí inminentes, las elecciones en México, volveremos a invitar al profesor Orlando Villalobos, si es su gusto volver a participar, para que hablemos de ello. Orden. Pero antes vamos a compartir con ustedes la pregunta de la semana y vamos a darle la respuesta a esa pregunta como todos los sábados. Adelante. Consejo Legislativo del Estado Zulia trabaja por el futuro del pueblo. Zulia, futuro seguro. Consejo Legislativo del Estado Zulia trabaja por el futuro del pueblo. Zulia, futuro seguro. La pregunta de la semana es patrocinada por la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo, la Gobernación del Estado Zulia y el Consejo Legislativo del Estado Zulia. ¿Cómo se miden las pulgadas de una pantalla de televisión? Se miden en diagonal. De esquina a la otra esquina diagonal, ahí están las pulgadas. Así que el tamaño de su televisor, 20 pulgadas, 21, 32, lo que sea, surge precisamente de medir esa distancia que hay de una esquina a la otra en forma diagonal. Así que si no lo sabían, ya lo saben. ¿Puedo hacer la pregunta la próxima? ¿Cuál va a ser la próxima pregunta? ¿Cuál va a ser la próxima telenovela de Televisa si gana López Obrador? Bueno, es interesante porque para el cierre, entonces, en México, en las elecciones anteriores que gana Enrique Peña Nieto, Televisa sí inventó una historia. De hecho, con la Gaviota, que es una actriz, venía de una telenovela, se dice que la casan con Peña Nieto y todo eso creó pues todo un relato favorable para este candidato de la derecha. ¿Qué ha resultado? Y el tema con Televisa no es de poca monta. Todos los estudios todavía siguen mostrando cómo hay dos medios televisivos principales, Azteca y Televisa. De cada 10 televidentes, 7 ven Televisa. Entonces es un monopolio. Ahí sí se puede hablar ampliamente de un monopolio mediático. Con esto, yo para terminar, uno tiene que valorar también, ¿no?, que estos liderazgos vayan insurgiendo, son liderazgos nuevos, tienen propuestas distintas. No sé, posiblemente no compartimos todo lo que dicen, claro. ¿No? Hay que ver también que son contextos particulares. Distinto. Desde Venezuela, tú no vas a entender México o analizar México, digamos, con tus propios patrones, con tu propia... Claro, diferente a la realidad. Sí, son realidades diferentes. Pero prometemos que te invitamos para un nuevo programa. Pero es un hecho muy importante que insurjan estos liderazgos, claro. Y fíjense que están disputando el poder y la posibilidad de ganar las elecciones. Yo quiero felicitar a Orlando porque él ha expulsado a Rajoy y Rajoy se fue y nadie ha dicho nada. Le dieron una hostia y ha salido. Adiós Mariano Rajoy, también, Rajoy, del gobierno español. A todos ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a Orlando Villalobos por haber estado el día de hoy con nosotros. México tiene muchas más cosas que decir. Con seguridad haremos otro programa para cerquita el día de las elecciones para que los toquemos. Las migraciones, por ejemplo, son demasiado fuertes en México. Mucho más que en Venezuela inclusive. Y hablaremos de eso también en esa oportunidad. Le queremos dar las gracias también a todo nuestro equipo de Coquibacoa Televisión, los técnicos, la parte administrativa, los productores. Hacen un gran esfuerzo para que ustedes reciban la mejor
televisión. Gracias por haber estado con nosotros y les recordamos nuevamente que nos encontraremos entonces el próximo sábado a las 12 del mediodía en El Medio. Gracias al patrocinio de Mueble Funchal. Tú pintas, nosotros amoblamos. Somos fabricantes y estamos ubicados en la avenida 4 Bellavista, antiguo Cine Guairén, local número 3. Teléfono 0424-654-1441.